Bueno, en esta conferencia vamos a continuar trabajando en el documento de especificación de requerimientos. Se va a incluir la parte de interfaz de usuario, casos de uso, historias de usuario y se va a iniciar con un taller para identificar las técnicas de validación de requerimientos de software. Bueno, este es el documento lo están trabajando teniendo en cuenta el estándar IEEE 830 que tiene esta estructura. Como les comentaba, vamos a incluir la parte de interfaz de usuario y se va a hacer el modelado de los requerimientos funcionales utilizando casos de uso y también pues historias de usuario. Listo, entonces a esta parte, la interfaz, para la interfaz de usuario, entonces en esta parte lo que deben realizar es definir el menú de navegación del sistema que van a desarrollar. Ejemplo, el sistema debe proporcionar un menú de navegación desplegable en la parte superior de la interfaz con las siguientes opciones. Entonces, ¿qué es un menú de navegación? Un menú de navegación o mapa de navegación o mapa del sitio es una estructura que organiza el contenido y dirige el flujo de navegación del usuario en un software. Esta sección es fundamental en el software desde las etapas iniciales, ya que van a permitirme tener una mejora continua. Un mapa de navegación también es una representación gráfica de la organización de la información de una estructura de software que expresa todas las relaciones de jerarquía y secuencia y permite elaborar escenarios de comportamiento de los usuarios. Como pueden ver aquí, existen diferentes ejemplos de cómo se puede hacer el diseño de un mapa de navegación. Los mapas de navegación, entonces existen diferentes tipos. Existen tipos de mapa de navegación lineal, como este que pueden observar aquí. Existe el mapa de navegación estrella, mapa de navegación tipo jerárquico, que pues este comienza con una página principal o una raíz y se representan varias opciones que permiten ir visualizando las páginas más específicas. Mapa de navegación lineal. Tenemos la navegación compuesta, navegación múltiple, y aquí están algunos ejemplos de cómo representarlos. El mapa de navegación del sistema de información a desarrollar. El diseño que seleccionen pues es válido cualquiera de los que mencioné anteriormente. ¿Listo? Entonces, para la elaboración del mapa, pues ya se pueden utilizar diferentes herramientas, ¿sí? Que permitan pues ya el diseño de esta herramienta. Si se puede hacer en PowerPoint, si se podría pues diseñar este mapa. Entonces aquí se le haría clic en insertar y se cuenta con esta herramienta que es el Smart Art, y aquí en jerarquía ya se podría seleccionar el que se desee. En este caso aquí pues podemos seleccionar organigrama. En este caso, por ejemplo, aquí dice Home, ya dice Empresa,
Bueno, este lo voy a quitar. Listo. Home, empresa, productos, servicios, ya cuando se desee, en este caso otra opción, se le da Enter, o sea, para hacer que esto esté, si está de esta forma, se le da clic en este botoncito, como les comentaba, entonces Enter, y él ya continúa ahí, servicios, contacto. Listo. Como aquí pues, aquí le cambié la estructura, ¿no? No lo hice vertical, sino lo hice horizontal. Ya aquí miren qué productos tiene solar térmica. Entonces, damos clic acá, Enter, y con un tab para que quede su menú. Entonces, solar térmica, voy a ponerle aquí producto. Solar térmica. Y también tiene solar fotovoltaica. Entonces, aquí Enter. Listo. Y en servicios tiene distribución instaladores. Entonces iría acá, tab, distribución instaladores. Bueno, aquí voy a dejarle en medio. Y así sucesivamente. Ya este diagrama pues se puede aquí en formato, perdón, en diseño, cambiarle los colores. Ya toda esta parte es de diseño, la distribución, los colores del diagrama. Listo, también se pueden cambiar pues el diseño, ¿no? Aquí ya existe la opción de cambiar. Lo mismo que en este caso, pues aquí ya se le cambia pues la jerarquía, ¿no? Del menú. Entonces, como lo deseo. Listo, una vez que ya se tiene pues el diagrama, se puede incluir en el documento. También existen herramientas en línea que van a permitir esta el Lucidchart y muchos, ¿no? Canva y infinidad de herramientas que se pueden utilizar para la creación del mapa de navegación del sitio o del menú de navegación. En este caso en Draw.io, pues aquí yo crearía un nuevo diagrama. Aquí en gráficos se puede pues ya seleccionar, existen diferentes modelos, ¿no? Aquí está un ejemplo, aquí con la lupita puede ver la vista previa, ¿sí? Entonces se puede seleccionar y a partir de este pues ya se pueden eliminar elementos de acá u organizarlo. Ya en la parte de que corresponde a la configuración de ya colores, tipografías, en fin, pues se puede realizar en esta parte. También pues se puede hacer un diagrama en blanco, sí, que nos permita representar este mapa de navegación. Entonces ya se pueden ir incluyendo los elementos. Entonces aquí ya se puede ir haciendo también la distribución, ¿no?
se puede ir haciendo pues también el menú de navegación. Y como ya habíamos visto anteriormente, pues este diagrama ya se podría exportar. Recordemos aquí lo mismo y de configuración de los textos, en fin. Entonces ya la herramienta en la que elaboren el mapa de navegación, pues puede ser la herramienta en la que ustedes deseen. Para incluirla ya en el documento, entonces, bueno, voy a borrar esta. ¿Qué vamos a hacer en esta parte? En la parte de que requerimientos específicos ya vamos a incluir el ítem de interfaz de usuario. En este ítem pues se va a hacer una descripción general de cómo debe ir el mapa, la navegación del sistema de información, y obviamente pues se debe incluir la imagen y el menú de navegación. Entonces ya lo incluyen como en este caso, pues si estuviese acá, pues yo se exporta, ¿no? Para que no quede con los fondos, porque pues esto visualmente no se ve bien. Se exportaría y ya se sube como imagen. Aquí en este caso, como está en PowerPoint, entonces aquí yo ya podría recortarlo e incluirlo. Sí, y ya está. Recuerden que cada vez que se incluye una ilustración, en este caso esta es una gráfica, pues debe llevar su título de gráfica 1, en este caso, y mapa de navegación. Si incluyen más de un gráfico, pues debe llevar su respectiva numeración y el nombre del gráfico. Listo. Bueno, ya una vez realicen el mapa de navegación del sistema de información, entonces ya se procede a realizarlo en los diagramas de casos de uso. Entonces ya en el documento que tienen, en este documento ya se habían definido previamente los requerimientos funcionales. Sí, entonces esa parte ya ustedes la tienen documentada. Esa partecita ya está documentada. Recuerden que teniendo en cuenta normas, si llega a quedar de esta forma, no debe quedar. O sea, no puede quedar el corrida en la tabla, pues aquí se puede bajar. Listo. Listo, ya teníamos aquí también la especificación de los requerimientos, y ya deben incluir en su documento pues el ítem para poder incluir toda la parte documental de lo que corresponde a la elaboración de los diagramas de casos de uso. Bueno, entonces anteriormente ya habían estudiado cuáles eran las herramientas que permitían hacer la captura de requerimientos. Entonces ya sabemos que al momento de desarrollar un sistema de información se deben determinar las especificaciones funcionales que el software debe permitir llevar a cabo, y quién, en este caso ya vamos a identificar quiénes serán los que podrán ejecutar dichas funcionalidades. Entonces aquí ya son dos cosas aparte. En la primera parte trabajamos con los stakeholders, que eran los que nos ayudaban nos dieron la información para llegar a este punto, y en este caso ya debemos identificar cuáles serán las personas que podrán ejecutar pues cada una de las funcionalidades que el sistema de información va a desarrollar, va a permitir. Existen pues 3 herramientas de captura de requerimientos, que son los diagramas de casos de uso, las historias de usuario y los storyboards. Los diagramas de caso de uso representan diversas acciones que pueden llevar a cabo un actor dentro de un sistema, mostrando cómo se comunican y qué funcionalidades ofrece el sistema
en respuesta a esas interacciones. Las historias de usuario son breves narrativas escritas desde la perspectiva del usuario que detallan cómo el usuario interactúa con el producto para lograr un objetivo específico. Los storyboards o sketch consisten básicamente en ir mostrando una secuencia de imágenes de un proceso, acción o ejercicio que pueden realizar en el sistema una vez terminado. Las imágenes van mostrando la evolución del sistema conforme que el usuario interactúa con él. Aquí se hacen como ya las interfaces, se pueden ir como representando las interfaces en las que podría con las que podría interactuar el usuario de la aplicación. Listo. Entonces aquí les voy a explicar qué es un diagrama de caso de uso. Bueno, los diagramas de caso de uso son uno de los diagramas incluidos en UML. Están clasificados dentro del grupo de diagramas de comportamiento. UML, ¿qué es? Es un lenguaje gráfico que permite visualizar, especificar, construir y documentar un sistema. Un diagrama de casos de uso consta de los siguientes elementos. Tenemos el elemento actor, caso de uso, límite del sistema y relaciones. Como estamos modelando un sistema, vamos a modelar un sistema, pues aquí va a tener una serie de símbolos que nos van a representar. En este caso el actor está representado por este símbolo, ¿sí? El caso de uso es este, los límites del sistema, aquí están, y ya las relaciones se representan de esta forma. ¿Sí? Esta es la forma de representar los elementos que se deben utilizar para poder hacer el modelado de un sistema, pues utilizando casos de uso. En los casos de uso, pues es un rol que el usuario, los actores. Entonces, bueno, aquí vamos a ver el actor. ¿Sí? ¿Qué es un actor? El actor es un rol que juega, que permite mostrar el rol que desempeña un usuario en el sistema de información. Es algo o alguien externo al sistema que interactúa de forma directa con el sistema. Cuando se decide interactuar se refiere a que este actor aporta ya sea información o recibe información o recibe una acción. La notación de un actor en un diagrama de casos de uso se representa por este estigma, ¿sí? O monigote. En algunas herramientas ya pues este símbolo pues está representado como una persona real, y es también válido. Que se debe tener en cuenta que los actores van a estar siempre fuera de los límites del sistema, y los actores siempre van a estar relacionados con un caso de uso. ¿Mm? Existen diferentes tipos de actores que pueden ser los principales, que tienen objetivos de usuario que se satisfacen mediante el uso de los servicios del sistema. Se identifican para encontrar los objetivos del usuario, los cuales dirigen los casos de uso. También existen actores de apoyo que proporcionan un servicio al sistema. Normalmente se trata de un sistema informático que podría ser una organización o una persona. También nos permiten identificar interfaces externas o interfaces externas o protocolos. Los pasivos está interesado en el comportamiento del caso de uso, pero no es principal ni de apoyo. Se identifican para asegurar que todos los interesados sean identificados y satisfechos. Los intereses de los actores pasivos algunas veces son útiles o es fácil no tenerlos en cuenta, a menos que estos actores
sean identificados explícitamente. Aquí ya tenemos cómo se representarían cada uno de estos actores. Entonces aquí el actor humano, aquí el actor del sistema, el temporizador y lo que corresponde ya cuando trabajamos dispositivos. Un dispositivo haría referencia cuando ya estamos, por ejemplo, utilizando un dispositivo de Arduino o un lector de código de barras o una impresora que se necesite que realice un proceso determinado que va a interactuar directamente con el sistema, ¿sí? que realice interacción directa con el sistema de información. Otro elemento que tenemos aquí ya son los casos de uso. Un caso de uso se utiliza para representar las funcionalidades o los procesos que realizará el sistema. Existen muchos ejemplos de casos de uso, como podrían ser crear un pedido, una lista de productos, enviar un correo, o sea, cualquier acción que realice el sistema de información. Ejemplos adicionales, gestionar, por ejemplo, la gestión de proveedores, gestión de clientes, gestión de productos. Esos son casos de uso porque son procesos. Entonces, los casos de uso se representan con esta elipse y internamente debe llevar el nombre del caso de uso. Aquí otro elemento son los límites del sistema, que es un rectángulo que en este rectángulo contiene los casos de uso. Como les comentaba anteriormente, los actores van fuera de los límites del sistema. Aquí solamente en los límites del sistema van cada uno de los casos de uso. Los casos de uso, ¿no? Y los actores deben ir relacionados. Entonces, para poder relacionar tanto los usuarios, los actores como los casos de uso, pues se utilizan una serie de líneas como las tenemos acá. Es importante tener en cuenta que depende del tipo de relación que exista, ya sea entre los casos de uso, ¿sí? Entre un usuario y un caso de uso, o dentro de un usuario con otro usuario, o dentro de dos casos de uso que estén relacionados, se debe utilizar la simbología correspondiente, ¿sí? Mire que aquí existen diferentes tipos de notación, ¿no? Entonces este va con la flechita, pero la flecha no va rellena, este va con flecha discontinua, este va con la flecha, pero no lleva relleno, en fin, para que lo tengamos en cuenta eso. Para cuando realicen sus diagramas, pues de pronto no se les devuelvan porque no están utilizando los símbolos de forma correcta. Para relacionar usuarios entre sí o casos de uso entre sí, o relacionar un usuario con un caso de uso, pues existen diferentes tipos de relaciones. Entonces está la relación de asociación, la relación de generalización, de inclusión, la relación de extensión y la relación de la relación de realización. Entonces, cuando se utiliza una relación, es una relación de asociación, se utiliza una línea, como la pueden ver acá, y esta se utiliza cuando se va a relacionar un actor con el caso de uso, ¿sí? De generalización, una relación es de generalización entre un caso de uso general y un caso de uso más específico que hereda y añade propiedades al caso de uso base. También se utilizan en los actores cuando existe un actor como padre y este puede tener hijos, ¿sí? Una relación de inclusión se utiliza para la inserción de comportamiento adicional, ¿no? La de extensión, casos de uso base que no tienen pues obligación para ejecutar un determinado proceso.
y de realización establece una relación entre el caso de uso y los diagramas que describen una funcionalidad del caso de uso. Bueno, aquí están ya cómo se realizarían la unión, ¿no? En este caso, cuando es una relación de asociación, aquí está el actor y esta es la línea, el tipo de línea, y va con el caso de uso. En la relación de inclusión se parte del caso de uso de origen, que luego va al caso de origen destino. Miren que la flecha, en este caso, la flechita apunta cuando son de inclusión, del caso de origen apunta al caso de destino, y necesariamente se le debe escribir encima esta palabra, include. Por favor, no se puede omitir. En el caso de cuando son relaciones de extensión, miren que tenemos lo mismo, caso de origen y caso de uso destino. Pero miren que la flecha ya parte del caso de usuario destino al caso de origen. Y lo mismo debe llevar la palabra extended. Esta palabra en alguna también la pueden cambiar por used, es válida también. Depende de la notación, pueden utilizar include o use, pero no las dos. Deben definir una sola. Y la de generalización, tenemos la unión de dos casos de uso, que aquí hay como una especie de herencia, y en este caso tenemos el caso de uso padre y aquí está el caso de uso hijo. Entonces tengan en cuenta que el padre es el que lleva la flechita, no lo contrario, no del hijo al padre, sino del padre. O sea, el caso de uso apunta al caso de uso padre, entonces la flecha va aquí. Me refiero a que esta flecha no la podrían apuntar para acá. Sí, porque la herencia, pues aquí se parte, que es parte del caso de uso padre. Aquí tienen algunos ejemplos ya de forma visual, cómo se representa, cómo es un diagrama de caso de uso. Aquí tenemos el actor. Algo que deben también tener en cuenta es que el actor siempre debe llevar su nombre. El actor siempre debe tener asociado su nombre. Entonces miren que aquí tenemos en este caso una relación entre el actor y el caso de uso, entonces hay una relación de asociación. Aquí tenemos una relación entre dos casos de uso, ¿sí? Entonces está la extended, y aquí tenemos pues nuestro actor con una relación de asociación y con una relación de tipo include. Entonces aquí esta sería la forma como pues se representa. Entonces aquí, cuando se conectan casos de uso entre sí, se pueden diferenciar dos tipos de relaciones, la de include y la extended. En español a veces se usa la nomenclatura usa y extended. O sea, estas son dos nomenclaturas que se pueden utilizar para escribirlas acá. Include se utiliza para representar que un caso de uso utiliza siempre a otro caso de uso. Es decir, un caso de uso no se ejecutará obligatoriamente. Se representa con una flecha discontinua que va desde el caso de uso del origen hasta el caso de uso que se incluye. ¿Esto qué quiere decir? Que para poder realizar este caso de uso o esa funcionalidad, primero se debe realizar este caso de uso. ¿Sí? Es obligatorio. Si no se ejecuta esta funcionalidad, no se podría pues ejecutar al primer caso de uso. Entonces, esto es un tipo de relación que produce cuando dos casos de uso comparten una funcionalidad. Estas funcionalidades se extraen de los dos casos de uso y se crea un caso de uso nuevo que se relaciona con el anterior como un include. Entonces, ¿qué pasa? Aquí de pronto se dice, en este caso hay que eliminar una factura, pero para eliminar una factura se debe hacer una autenticación de usuario. ¿Qué quiere decir? Que cualquier
actor del sistema no podría eliminar una factura, o sea, obliga a que se autentique, ¿sí? Entonces, si yo quiero eliminar una factura, debe el actor autenticarse para poder eliminar la factura. Entonces, se autentica. Una vez está autenticado, sí podría eliminar la factura. Ahora, para enviar un producto, lo mismo. El sistema, dentro de sus requerimientos, que solicita que para poder enviar un producto esté autenticado. Si no fuera obligatorio que el sistema dijera, no, cualquiera de los actores del sistema puede eliminar la factura, pues sería extended, ¿no? Pero en este caso, según el requerimiento del cliente, pues obliga. Aquí para gestionar un pedido. Entonces obliga que para gestionar un pedido pues se agreguen los datos del cliente, se agreguen los productos y se genere la factura. Estos pasos son obligatorios para poder cumplir todo el proceso de gestionar un pedido. Ya está extend, que este tipo de relación se utiliza cuando un caso de uso no tiene un comportamiento opcional, o sea que no obliga, sino que en cualquier momento uno de esos casos de uso puede ser ejecutado por uno de los actores. Es decir, que el caso de uso no tiene ningún tipo de obligación. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el caso de uso gestionar un producto. Entonces un actor en cualquier momento puede registrar un proveedor o modificarlo o eliminarlo, o en algún momento determinado puede ver un reporte o hacer una consulta. Y en este caso de hacer pedido, por ejemplo, no es obligatorio que para hacer un pedido se envíe una notificación o se envíe un mensaje por email, porque se puede hacer el pedido, se pueden gestionar todo el proceso del pedido y ya se entrega la factura al cliente, en fin, pero no obliga a que puede ser que se envíe la notificación por un mensaje texto o por correo electrónico. Cada una de estas relaciones depende del requisito que el cliente nos haya dado para poder cumplir con ese requerimiento. Entonces deben tener en cuenta que no todos son iguales y para cada sistema estas relaciones pueden operar de forma diferente. Entonces depende del requisito que nos dé el cliente, pues se definen estas líneas para poder pues cumplir con los casos de uso. Generalización, hablamos que consiste en hacer que un elemento herede el comportamiento del otro. Aunque se puede utilizar entre casos de uso, es más común entre los actores, ¿sí? Haciendo que uno de los actores tenga acceso a las funcionalidades del otro. Se representa con una flecha en la punta hueca que va desde el elemento que hereda al elemento heredado. Tengan en cuenta esas recomendaciones. Entonces aquí tenemos diferentes ejemplos de herencias, en este caso entre casos de uso, y aquí herencias entre actores que son las más usuales. Aquí, ¿qué nos quiere decir? Por ejemplo, en este tenemos tenemos un tipo de usuario administrador, pero tanto el gerente como el cajero pueden hacer apertura de caja. Entonces se podría haber hecho pues generar apertura al caso de uso y aparte el gerente y aparte el cajero. Se puede hacer, es válido, y de esta forma pues también es válido, ¿sí? Entonces ahí tienen las mismas funcionalidades. ¿Qué quiere decir la flechita? En este caso que el gerente hereda la función del administrador. Entonces el administrador, ¿qué se le está permitiendo? Hacer la apertura de la caja. Entonces él hereda, esto es lo mismo, el cajero hereda. Sí, o sea, ¿qué quiere decir? Que puede hacer, ejecutar esta funcionalidad. Listo, entonces esas serían las de generalización. Y aquí pues como es un ejemplo, ¿no? De cómo está aquí la asociación, se utilizan ya, y tenemos el actor, tenemos la relación, tenemos el caso de uso, ¿sí? Aquí hay diferentes ejemplos. Como les comentaba anteriormente, miren que
Aquí pues tenemos el administrador idea, ¿no? Aquí también se puede hacer, puedo definir pues, para caso de uso y agregarle los actores. O sea, es válido cualquiera de las dos. Aquí ya te doy un ejemplo completo de lo que es la elaboración de, de un caso de uso donde tenemos ya todos los elementos como son el actor, tenemos los límites del sistema y tenemos las diferentes relaciones. Siempre en un caso de uso deben existir las relaciones. Un actor pues no puede estar sin, que no debe estar suelto, o sea, debe tener siempre un caso de uso asociado. Y lo mismo, un caso de uso debe tener un actor asociado. Y ya, pues ya puede ser que un caso de uso pues tenga subdivisiones, entonces están obviamente relacionados y ya vimos que los tipos, ¿no? Con extended o con include. Entonces ya depende del requisito que nos haya dado pues los stakeholders en este caso. Listo. Entonces, para elaborar un diagrama ya de caso de uso existe una serie de pasos específicos que se deben tener en cuenta. El primer paso que se debe tener en cuenta es la identificación de los actores. Entonces aquí ya se deben describir los actores que van a interactuar con el sistema, ¿sí? O sea, esto pueden ser personas, pueden ser otros sistemas o dispositivos externos. Entonces aquí la tareita que tenemos que hacer pues identificar cuáles son los actores que van a interactuar con el sistema de información. Luego que se han identificado estos actores, se deben identificar en los casos de uso, ¿sí? Que esto ya es pues identificar cada uno de los requisitos funcionales, ¿sí? que va a tener el sistema o cada uno de los procesos que el sistema debe ejecutar. Ya una vez que se identifican los casos de uso, se deben describir los casos de uso. Entonces ya es una descripción detallada de cómo será, cómo es el proceso que se debe llevar en el sistema de información para poder ejecutar esa tarea. Luego que ya se describe el caso de uso, estos se deben dibujar. Para dibujarlos, entonces se debe tener en cuenta pues cada uno de estos elementos, de los elementos que previamente pues ya les expliqué. Ya una vez dibujado el caso de uso, se debe revisar y se debe validar para ya una vez que los requerimientos han sido revisados y aprobados, en este caso sí por los stakeholders, entonces ya se pueda pasar al proceso ya de diseñar como tal el sistema de información para que luego pase a su fase de desarrollo y continúe con la implementación y en fin, con cada una de sus etapas. Bueno, entonces, a nivel, como saben, toda esta parte se debe documentar. Entonces, en el documento que se estaba pues trabajando previamente, sí que tenemos entonces, como les había comentado, se debe incluir el título diagrama de casos de uso. Entonces vamos a empezar con el primer punto de los pasos que se tienen que tener en cuenta para elaborar un diagrama de casos de uso. El primero es identificar los actores. Y entonces se van a identificar en esta tablita.
se va a hacer una tabla donde deben estar los actores, la descripción y la actividad que realiza ese actor en el sistema. Teniendo en cuenta el ejemplo que hemos venido trabajando, entonces un actor son los clientes y el administrador. Son los clientes y el administrador, en este caso, que van a interactuar con el sistema. Ya dependiendo de cada uno de los sistemas de información, de cada uno que ha propuesto a desarrollar, pues deben identificar cuáles son los actores que van a intervenir en el sistema. Deben tener en cuenta que no pueden confundir los actores que van a intervenir con el sistema con los stakeholders, ¿sí? Porque no necesariamente los stakeholders van a utilizar el sistema, no siempre, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta y poder diferenciar, ¿sí? Así, quiénes son los que van a interactuar. En algunos casos sí se da que los stakeholders van a ser también actores del sistema, pero en algunos casos no. Simplemente fueron personas que dieron, por ejemplo, un contador para una aplicación contable. El contador explicó y dio toda la asesoría sobre cómo se genera una nómina, los balances, todo. Pero pues el contador no va a utilizar el sistema, lo van a utilizar, por decir, un empleado. Entonces hay que tener claridad en esta parte, que puedan identificar quiénes van a ser los actores del sistema y no los vayan a confundir con los stakeholders. En este caso, un actor del sistema es el cliente, que va a ser un usuario de la aplicación. ¿Y qué es la actividad que va a realizar este actor en el sistema? Va a navegar por las diferentes páginas del sistema de información y va a realizar los pedidos. El administrador, ¿qué va a hacer? Él va a ser el encargado de ingresar datos a la base de datos. ¿Qué actividad realiza? Entonces, es el encargado de gestionar, en este caso, los proveedores, los productos, los trabajadores, los clientes y los pedidos, ¿sí? Entonces, ahí están claramente definidos los actores del sistema con su descripción y con su actividad. Una vez definidos los actores del sistema, entonces el siguiente paso es identificar los casos de uso, ¿sí? Ya previamente nosotros habían determinado los requerimientos funcionales, entonces a partir de esto ya es fácil poder describir cuáles son los casos de uso. Entonces aquí en el documento ya se incluye el ítem 3.3.2, que es identificar los casos de uso. Y entonces aquí ya tenemos, hacemos las especificaciones funcionales que el software debe permitir llevar a cabo. Entonces en este caso, iniciar la sesión, gestionar los proveedores, gestionar productos, gestionar trabajadores, gestionar clientes, gestionar pedidos. Estas serían las funcionalidades. Aquí vemos que para gestionar proveedores el sistema debe permitir registrar proveedores, actualizarlos, eliminarlos, consultar, en fin. Una vez se hace esta especificación de las funcionalidades que el software debe permitir llevar a cabo, se debe codificar. Entonces se debe hacer una tablita donde para cada caso de uso se debe determinar quién es el usuario, o sea, qué actor, va a participar en este caso de uso. Entonces definen, le ponen el código 001, 002, en fin, el actor, ya sea cliente, administrador o depende, ¿no? Profesor, estudiante, en fin, quién va a ser el actor en cada uno de esos casos de uso, y se pone aquí, ya se registra pues el nombre del caso de uso. Entonces ahí ya se está haciendo la identificación de los casos de uso. Una vez se han identificado los casos de uso del sistema de forma general, se debe elaborar un diagrama de caso de uso general. Entonces aquí está el diagrama de caso de uso, donde yo voy a identificar pues
pues cada uno de sus casos de uso con sus respectivos actores, ¿sí? Listo. Después que ya se ha hecho el diagrama general, vamos a hacer una tablita donde vamos ya a mirar qué casos de uso tienen asociados cada uno de estos casos de uso. En este caso, pues ya se había podido identificar que gestión de proveedor tiene un caso de uso asociado que es registrar, actualizar, eliminar, consultar. ¿Sí? Cada uno tiene un caso de uso asociado. Entonces, cuando se dan estas situaciones, se deben especificar aquí. En esta, ¿qué se debe hacer? El actor del caso de uso, ¿sí? Y se le asocian todos los casos de uso. Aquí está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. No quiere decir que vayan en orden, ¿no? Porque pues aquí ustedes podrían haber tenido casos de 8, 9, 10 y el 8 lo hizo que un profesor, depende. El 9 el rector, en fin, no es necesariamente que vayan en orden, como vayan saliendo. Sí, ya como que. Entonces el administrador aquí podría tener el caso de uso 10 o el 20 y así sucesivamente. Aquí se escribe el nombre del caso de uso. Miren que iniciar sesión pues no tiene caso de uso relacionado, entonces pues no se le debe asociar ningún caso de uso. En el caso de gestionar proveedor sí, entonces ya tenemos caso de uso 0021, registrar, actualizar, eliminar, consultar y así sucesivamente. Aquí en gestionar pedido. Ahora, estos casos asociados pueden ser 1, pueden ser 2, 3, ¿sí? En este caso, por ejemplo, miren que para gestionar pedido tenemos 6 casos de uso. ¿Sí? Entonces, mire, por ejemplo, gestionar clientes es un ejemplo, ¿no? Que puede hacer que solamente lleve 3 o 4 empleos. Aquí para gestionar pedido, hacer el pedido, consultar el pedido, actualizar el pedido, cancelar el pedido, generar factura. Si aquí ya el sistema se han identificado más actores, de igual forma se escribe el nombre del actor, el caso de uso y si no tiene caso de uso asociado se escribe acá, si tiene caso de uso asociado por favor se codifica, ¿sí? Se debe pues codificar y ponerle el nombre del caso de uso. Entonces ahí ya se estaría cumpliendo con esta parte de la identificación de casos de usos y entonces esa parte de la identificación de casos se documenta, es como les acabo de explicar. Listo. Ya una vez identificados los casos de uso, entonces se van a describir cada uno de los casos de uso. Entonces ya se sigue este paso, donde se debe hacer esa descripción de los casos de uso. Entonces, como ese caso de uso se debe documentar, entonces ahí ¿qué pasa? Para documentarlo existen una serie de plantillas que van a permitir describir el caso de uso. Entonces, este es un ejemplo de una plantilla que va a permitir pues describir un caso de uso. En este caso tiene código, nombre, actor, descripción, precondición, que son los ítems que se deben diligenciar para hacer la descripción textual de un caso de uso. Tiene el flujo hace referencia a cada uno de los pasos que se debe hacer el sistema de información para poder ejecutar ese proceso. ¿Sí? La poscondición es que una vez ya ejecutadas pues las actividades hay una poscondición. Las excepciones. ¿Qué quiere decir? Que aquí en este paso 1 se presenta una excepción, entonces se debe escribir acá. Estos pasos, o sea, este flujo puede tener 1, 2 o 3 excepciones. Entonces, si yo, por decir, se identifica que en el flujo de trabajo el paso 3 tiene excepciones, se pueden registrar aquí. Es indispensable poder
escribir todas esas excepciones para que se puedan programar, ¿no? Y el sistema las tenga en cuenta para la ejecución correcta del proceso. Aquí ya, esta es una plantilla. Aquí ya tenemos otra plantilla. Sí, miren que esta es la que nos dan les dan en el material de estudio. Entonces ahí está la plantilla, miren que es diferente. Aquí está diferente el diseño, ¿sí? Pero nos lleva a lo mismo. Aquí ya tenemos otra plantilla, ¿sí? Porque es que eso es diferente, miren. En este caso ya tiene el código del caso, el nombre del caso, tiene versión del caso de uso, autores, en fin. Esta tiene versión porque pues los casos de uso en el transcurso del tiempo pueden cambiar. Entonces es bueno también agregarle versión 1 y ya si previamente pues hay algún cambio, poderle llevar como la historia de los diferentes cambios que ha tenido pues el proceso, ¿no? En este caso pues el caso de uso. Miren que aquí ya tenemos otras plantillas, ¿sí? Que van a permitir pues hacer la descripción del caso de uso de forma textual. Entonces aquí ya está la plantilla, ¿sí? ¿Cuál plantilla utilizar? La que se desee. O sea, como equipo de trabajo deben, que les solicito, para que puedan entender cómo hago la descripción de un caso de uso, es necesario que lean. O sea, van a leer cada una de las plantillas, van a leer cada uno de los casos de uso para que ustedes puedan entender, ¿sí? Qué es lo que debe ir en la descripción. Yo se las puedo leer en este momento, pero yo necesito que ya cada uno como en su equipo de trabajo las lea todas y así ya puedan con esa lectura hacer esa descripción de su diagrama de caso de uso. Si se presenta alguna duda, alguna inquietud en cuanto a cómo describir sus casos de uso, entonces yo quedo atenta para que en nuestra reunión de trabajo que hacemos para el desarrollo de la actividad, pues yo poderles aclarar esa parte. Pero es indispensable que lo lean para que lo puedan entender. Y ya una vez los leen, ¿sí? Ya van a poder ustedes seleccionar cuál es la plantilla que van a utilizar. En el documento, pues a nivel de documento, aquí lo mismo se debe incluir ya el ítem de 3.3 que es describir y dibujar los casos de uso. Entonces les dejé aquí ya plantillas de modelo. Está esta plantilla, ¿sí? Y también está esta plantilla. Ahora, si ya ustedes desean, teniendo en cuenta las plantillas anteriores, hacer algún ajuste de la plantilla, es válido, pero no se le debe, o sea, básicamente, ya ustedes pueden identificar que hay cosas que no se le pueden quitar a las plantillas porque va a ser necesario. Entonces, si ya desean hacer otra plantilla, que ustedes hacen investigación y encuentran otra plantilla que puedan aquí, que deseen implementarla, pueden hacer, pero obviamente tengan en cuenta que deben tener en cuenta, pues, lo mínimo, ¿no? O sea, lo mínimo ya sería lo que pide por lo menos esta plantilla. Lo mínimo debe tener esto. O sea, no le pueden quitar más cositas. Esto sería con lo mínimo. Ya depende, cada plantilla pues tiene más cositas. Tiene más ítems. Ya a nivel de equipo de trabajo, a nivel de equipo de desarrollo, se definen las plantillas. Ya cada equipo de desarrollador, cada fábrica de software, en fin, genera su plantilla para hacer para pues, la descripción de cada uno de los casos de uso. Entonces aquí pues ustedes ya seleccionan la plantilla. ¿Qué se debe tener en cuenta? Que se va a utilizar la misma plantilla para definir todos los casos de uso.
Si son 10 casos de uso, utilizan la misma plantilla. No se pueden utilizar que utilizo para el caso de uso 1 y 2 una plantilla y que para el caso de 1, 2 y 3 otra no. Entonces, por favor, para que lo tengan en cuenta. Como equipo de trabajo se reúnen y analizan cuál es la plantilla en la que desean hacer la descripción de los casos de uso. Luego ya nos piden que el caso de uso se debe dibujar, ¿sí? El caso de uso debe estar dibujado. Entonces, para dibujar el caso de uso, ya hacerle el diagrama correspondiente, pues ya saben, se deben utilizar, se deben haber, obviamente, identificado los actores. Entonces miren que aquí ya identificado los actores, pues ya se puede hacer. ¿Por qué? Porque si tengo identificado el actor y ya tengo identificada su proceso, o sea, su caso de uso, es fácil. Entonces aquí ya es muy fácil esa elaboración, porque es como si tuviésemos que coger esta gráfica, ¿sí? Y modelarla, o sea, perdón, esta tabla. Entonces, ¿qué nos piden aquí ya? Modele esa tabla. Entonces, claro, el actor. Entonces, el actor vendría a ser aquí. ¿Qué caso de uso tiene este actor? Tiene el caso de uso 1, el caso de uso 2, 3, 4, 5. ¿Cómo represento esto yo ya? Pues pasando el nombre del caso de uso, lo represento por medio de este símbolo y agrego el caso de uso. Entonces, miren que aquí ya está supremamente fácil. O sea, con esta tabla, esta es la tabla base para poder diagramar hacer el diagrama de caso de uso. Ahora que nos está indicando, mire, este diagrama de caso tiene casos de uso asociados, entonces los registro acá. Sí, ya iría registrar, actualizar, eliminar, consultar, reportar. Y ya como los casos de uso deben estar relacionados, entonces ya definir el tipo de relación, si es extended o es include. Entonces depende, ¿no? No todos los sistemas la van a representar igual, porque ya depende del requisito que el cliente haya dado para que se pueda ejecutar en ese caso de uso, ¿sí? Entonces ahí ya no es igual, deben verificarlo. Entonces, una vez hacen el diagrama del caso de uso, por favor, aquí deben incluir el diagrama del caso de uso. Para la elaboración del diagrama de caso de uso, ustedes ya habían seleccionado una herramienta, ¿sí? En las actividades que hicieron previamente como equipo de trabajo, algunos seleccionaron Lucidchart, otros seleccionaron Draw.io y en fin, cada equipo seleccionó e hizo un manual de cómo hacer un caso de uso. Entonces ya aquí pueden utilizar, ya teniendo en cuenta, ya saben cómo crear un caso de uso, entonces pueden utilizar su herramienta para crear el caso de uso y poderlo incluir aquí en el documento. Listo. Ya previamente pues debemos revisar y validar los casos de uso. Entonces aquí tenemos las plantillas. Listo. Aquí ya pues es como una representación, ¿no? Teniendo la tablita, los diferentes elementos que me van a permitir elaborar un caso de uso. Y pues ya sabemos que cada caso de uso, una vez identificado, pues debe tener, como lo vemos acá, lo que corresponde a la descripción del caso de uso y su diagrama. Aquí hay un ejemplo, ¿no?, completo por ejemplo, de este caso de uso, como les mostraba aquí en la tabla. Este caso de uso. No, aquí está el ejemplo de los dos. Entonces, mira, que aquí hay un ejemplo de cómo hago la descripción del caso de uso 001 que se llama iniciar sesión. Entonces, miren, aquí está la descripción, ¿sí? Y aquí está cómo se hace ya el diagrama.
Pues tengo el caso de uso, el administrador, miren, aquí está el administrador. Tengo el caso de uso que se llama iniciar sesión, aquí está el caso de uso. Entonces se debe hacer la relación de asociación entre el administrador y el caso de uso. Y ya, sencillo. Si ya vemos el siguiente caso de uso, ¿sí? Entonces, el siguiente caso de uso, como les había comentado, cada caso de uso se le debe hacer su descripción y se le debe hacer su diagrama. Entonces, fácil. ¿Quién es el actor de ese caso de uso? Pues el administrador. Entonces, aquí ya va el administrador. El caso de uso es el caso de uso 002, gestionar proveedor. Entonces, aquí va a gestionar proveedor. Listo. Y aquí ya se puede evidenciar que este caso de uso tiene casos de uso asociados, entonces simplemente se escriben, se representan acá. Registrar, actualizar, eliminar, consultar y reportar. Y ya aquí se define el tipo de relación que existe en cada uno de estos casos de uso. Entonces, para gestionar proveedor, entonces yo puedo en cualquier momento hacer el registro de registrar o actualizar o eliminar o consultar o mirar un reporte para poder, pues, me va a permitir esa gestión de proveedores. Entonces, miren, aquí está la tablita y aquí ya está cómo describir el caso de uso y cómo hacer su diagrama. Listo. Entonces, esa partecita sería la que ya deben pues aquí trabajar. ¿Listo? Entonces no olviden, para cada caso de uso, pues deben hacer el diagrama. Perdón, la descripción es su diagrama, ¿no? Deben ir esas dos partecitas. ¿Sí? Listo, ya bueno, aquí ya ustedes, cada uno describe sus requerimientos no funcionales, ya cada uno en los diferentes documentos como lo hayan documentado. Entonces, por favor, lo pasamos aquí. Otro punto que nos pide la guía también es que como equipo, representarlos, pues, hacer historias de usuario también para representar los requerimientos funcionales. Entonces aquí, ¿qué nos dicen? Como equipo de trabajo, teniendo en cuenta la documentación, la fase de requerimientos y consulta en Internet, deberán describir cada requerimiento usando la estructura de historia de usuario que deben contener los siguientes elementos. Deben tener el número de la historia, el nombre de la historia, usuario, puntos estimados de esfuerzo, descripción de la historia de usuario, observaciones y criterios. Entonces, como equipo de trabajo se van a reunir, van a estudiar en el material de estudio está esta parte, también van a hacer consulta y van a representar los requerimientos de usuario por medio de historia de usuario. Cualquier duda o inquietud que tengan, porque existen, al igual que para describir los casos de uso, existen diferentes plantillas para las historias de usuario igual. Entonces, pues esta es la plantilla que nos dan en el material para representar las historias, los requerimientos de un sistema por medio de historias de usuario, pero pues también si desean implementar otra, pues también es válido, ¿no? Sí, lo ideal pues sería que utilicen esta, pero pues es válido, teniendo en cuenta que las otras plantillas que se usen pues cumplan con lo que nos están pidiendo. Esa sería esa partecita que deben elaborar en este documento. Entonces en este documento debe ir esta parte. Ya una vez elaborado pues este documento, pues lo pueden convertir en formato PDF y en plataforma, pues ya en el link que ahorita les indique, me van a subir este documento en formato PDF y en formato Word, los dos, ¿sí? Listo. Bueno, ahora como
Como lo podíamos ver aquí, el siguiente paso que nos piden es que debemos revisar y validar pues esos los casos de uso, ¿no? Entonces, para poder hacer esa validación, entonces ya en la guía tenemos otra actividad de aprendizaje, que es la actividad de aprendizaje 5, que es aplicar las técnicas de validación de los requisitos. Para esto pues, nos dieron 24 horas. ¿Qué deben hacer? Pues lo primero es en el material de formación, validación, vamos a iniciar con este material. Se va a hacer un estudio. Ya les muestro cuál es el material. En la plataforma van a encontrar este material. Como equipo de trabajo lo deben estudiar todo el material. Por favor, ver los videos y por el material complementario. Es importante que como equipo de trabajo se reúnan, estudien todo el material, vean todos los videos, ¿sí? Los videos, las diferentes páginas, en fin, para poder hacer la validación de los requerimientos de forma correcta. Para esta actividad de aprendizaje pues nos piden dos evidencias. La primera es un taller para determinar taller para la determinación de las especificaciones funcionales de software y metodología a utilizar. Y en la segunda evidencia nos pide un informe que nos va a permitir evaluar los requerimientos. Entonces, para aquí nos piden un documento en formato PDF y este también un documento en los dos formatos. Les pido por favor, pues me suban los documentos en los dos formatos, tanto en Word como en PDF. Para la entrega de la evidencia anterior, donde incluimos en el documento de especificación de requerimientos, donde se incluye la interfaz de usuario, los casos de uso y las historias de usuario. Y este taller, ¿sí?, lo deben entregar el 12/07/2024. Entonces, como les había comentado, el documento de la descripción de requerimientos es uno, ¿sí? Y el taller para la determinación de los requerimientos es otro. Voy aquí para la entrega de este taller no nos piden ninguna norma técnica. Sí, no piden norma técnica, es un taller. Entonces el diseño de este taller es libre. Sí, pueden utilizar la herramienta que, pues, hacerlo bien bonito. Si utilizan, por ejemplo, Canva o alguna herramienta de diseño, pues ahí no se podría subir en Word, ¿no? Pues solamente subirían como tal el PDF. Si utilizan Canva, pueden utilizar Canva o pueden hacer un taller tipo revista, pueden hacer ya un documento que no incluye una norma técnica, entonces lo pueden elaborar como lo deseen, con gráficos, con imágenes, tablas, en fin, es un documento. De igual forma también lo pueden hacer en Word. Si ya desean incluirles tabla de contenido, en fin, pues también lo pueden hacer, sí, pero pues la presentación del documento es libre. Y ya para el informe de evaluación de requerimientos tendríamos sesión el próximo martes y les explicaría esa parte para poder entregar ya el informe de esa evaluación de requerimientos que quedaría para el 18. Listo, en esa parte. Entonces, pues que deben tener en cuenta que como veníamos trabajando el documento de la descripción la descripción de los requerimientos, entonces, porfis, como este documento donde tienen la introducción del propósito, el ámbito, toda esta parte, pues es continuación. ¿Qué les quiero pedir el favor? Que es que cuando le incluyan esta parte,
esta parte de aquí para arriba esté corregida. ¿Por qué? Porque o sea, si se han dado cuenta, hemos venido trabajando una actividad es consecuencia de otra. O sea, para poder hacer una actividad siguiente tengo que tener previamente la anterior. Ha pasado que o sea, que no corrigen el documento anterior, o sea, no revisan qué correcciones tienen y en la siguiente evidencia envían por decir toda esta parte mal, propósito, ámbito, como no correspondía. Y entonces tengo que volver, de pronto esta parte toda queda bien y si de aquí para arriba no se había corregido, entonces pues les devuelvo no les puedo aprobar esa herramienta. Ya como yo pues, he estado realizando reuniones, se han hecho reuniones de trabajo para realizar estas respectivas correcciones. Yo sí les pido por favor que asistamos a estas reuniones, con eso yo les puedo colaborar y poder cumplir pues con la entrega de cada una de las evidencias. De igual forma, tener en cuenta si yo la evidencia anterior iba hasta una parte y corregí, debo enviar esa evidencia corregida de esa partecita y luego ir así porque a veces ya como hicieron toda la corrección en un documento final, pues no hacen el envío de las actividades anteriores que se debía corregir. Y yo sé que de pronto ya en el documento final está corregido, pero como los enlaces nos piden entregas de cada partecita, entonces sí, por favor, tener en cuenta eso. Esa parte está para que de pronto no me esté yo devolviendo y haciendo correcciones. Entonces los invito a participar en las reuniones de trabajo para que pues ustedes puedan entregar sus evidencias de forma correcta. Sí, entonces, bueno, aquí como les comentaba, miren que aquí nos indican que el documento pues no nos piden una norma. Igual como les digo, si la quieren utilizar porque ya la manejan de forma perfecta, entonces lo pueden también hacer, no hay ningún inconveniente. Listo, este es el material que de este material, de todo el material, deben estudiar todo el material y teniendo en cuenta todo el material, pues hacer su taller. Les recomiendo como equipo, reúnanse, leanlo, socialízalo para que lo puedan entender. Lo mismo, dudas, preguntas, inquietudes que tengan, pues en la sesión me las pueden realizar para poderles, pues, que no dejar claro esta parte de la validación. Listo, entonces, porfis. Me deben subir entonces, como les comentaba, los documentos y esas dos actividades deben subirlas en este enlace. Taller para la determinación de la especificación de las especificaciones funcionales del software. Entonces deben subirme las dos actividades y por favor están para el 12 de julio. Listo. Cualquier duda o inquietud, entonces estaré atenta el jueves todo el día en este horario y el viernes en el horario que estamos, que está aquí, que les relaciono aquí. Igualmente quedo atenta por el foro de dudas e inquietudes, el chat, el WhatsApp, para aclararles cualquier duda, cualquier inquietud. Entonces me despido pues deseándoles buena noche, que estén muy bien. Agradezco su participación y quedo atenta para programar las reuniones según solicitud para nuestras reuniones.